Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh. Y paz, Dios les bendice a todos ustedes y también a los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Vamos a iniciar el día de hoy. Hoy es domingo 17, amén, de agosto, sí, ¿verdad? Gracias. Del 2025 y sigue siendo el año de nuestra prosperidad, amén, año de la prosperidad. Pero nos apropiamos en el nombre de Jesús, amén. Antes de iniciar vamos a hacer la oración de las confesiones, vamos a confesar. Confesamos la número 1, la número 2 el domingo pasado, pero vamos ahora a continuar con la número 3 y dice así: el Señor es mi pastor y por lo tanto nada me falta, todo es suplido por mi Padre Celestial. Él comenzó su buena obra en mí y la terminará. Hoy deposito mi confianza en Dios y le creo a su palabra. Toda carencia huye de mí y recibo por la fe la manifestación de todas las cosas. Amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar entonces con una oración para pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su bendita palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has enviado lo mejor de ti y es a mi Madre Espíritu Santo. Gracias también por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque descendió a las profundidades del mar, Señor, y obtuvimos, Señor, muchos beneficios en ello y te damos gracias. Te pedimos también, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, que nuestros ojos sean alumbrados completamente para poder ver cosas que ojo no vio, poder oír cosas que oído no oyó, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos terrenos fértiles donde va a ser depositada la preciosa semilla y nos declaramos que viene una lluvia abundante para vida eterna en el nombre de Jesús, de parte de nuestra Madre Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Me tengo que acercar mucho para que se oiga. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema que es la parte número 2. Ay, se está diciendo, algo pasa ahí que me desespera, estoy así como que, quiero arrancar los cables. Pero bueno, vamos a continuar. El tema que estuvimos viendo el domingo pasado se llaman 10 beneficios de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces empezamos a ver lo que es el sacrificio. Yo derribo todo estorbo porque siento un estorbo desde que iniciamos y ato todo espíritu maligno, corto sus cabezas, sus manos y sus pies, los sujeto y los someto y los arrojo a lo profundo del mar en el nombre poderoso de Jesús, y ahí se quedan y no vuelven más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, este tema de los beneficios de la resurrección de Cristo son muy importantes, mi hermano. Vamos a ver nada más 10.
porque hay muchos beneficios que obtenemos. De hecho, nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y gente dice, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve creer? ¿Para qué me sirve saber que Cristo descendió a las profundidades del mar? Gente así lo dice. ¿Qué me sirve eso, no? No sé si quieras un momento para que arregles eso. Entonces, estuvimos viendo la primera parte, mi hermano, que de estos 10 beneficios de la resurrección de Cristo. Amén. Estuvimos viendo muchos versículos acerca de la muerte espiritual de Jesús, que nosotros ya sabemos, que nosotros ya conocemos, pero era necesario darlo por amor a mucha gente que todavía no conoce estos temas. Nosotros ya estamos bien firmes en la muerte espiritual de Jesús. Pero vamos a ver unos versículos antes de introducirnos ya a estos 10 beneficios. Y nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Mira lo que dice aquí. Dice, mas hablamos, aquí está el apóstol Pablo hablando a los corintios y dice, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? En misterio. Wow, a mí estos pasajes me llenan porque mucha gente dice, ay, ¿a poco? Para empezar, no creen en la muerte espiritual, no creen en la maternidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en sus denominaciones y generaciones atrás de ellos no se hablaba de esto, pero estaba profetizado que Dios iba a enviar a un siervo fiel y prudente para darnos el alimento a tiempo. Y la misma Biblia habla que ese alimento son las 2 sendas. Amén. Entonces, esa sabiduría de Dios estaba oculta, estaba escondida. ¿Por qué estaba escondida? ¿Por qué estaba oculta? Precisamente aquí nos dice más adelante. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o nuestra glorificación. Amén. Que eso significa también la palabra gloria. Vamos al 8. ¿Se fija? Entonces estaba escondida esta sabiduría para nuestra glorificación. Evidentemente que la glorificación, bíblicamente hablando, se iba a dar en los postreros tiempos. Quiere decir que esta sabiduría oculta se iba a revelar en los últimos tiempos o en los postreros tiempos. Y si tú y yo ya sabemos que está siendo revelada, ya estamos en los postreros tiempos. Y esa sabiduría era para ti y para mí redimido. Es un privilegio. Entonces dice el 8, mira, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? ¿Ellos qué? No conocieron. Dice, porque no conocieron esa sabiduría oculta. ¿De qué se trata esa sabiduría oculta? De que estaba escondido. Y ahorita entre pasajes, bíblicamente hablando, está escondida muchas cosas de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. De qué iba a padecer, de qué le iba a suceder en el corazón de la tierra, de quién lo iba a resucitar. Por eso cuando vemos ahí la Biblia, por eso muchos no le han hallado ahorita, ni la han visto, ni han visto, como una persona le dijo a nuestro apóstol Jonathan Mesa, perdóname, pero yo no veo lo que tú ves. Sí, evidentemente no veía lo que el apóstol vio, que ya vemos tú y yo, gracias a él. Entonces, era esta sabiduría escondida y oculta. Mi hermano, desde que yo conocí esto, cambió mi vida radicalmente. Y yo sé que la tuya también. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de este sistema de ideas diabólico, o sea, porque hay príncipes en este sistema diabólico, dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
O sea, no conocieron, mi hermano. No conocieron que había un plan divino desde el principio para que tú y yo, siendo serpientes, hijos del diablo, alcanzáramos la naturaleza de Dios, fuésemos hijos de Dios y nos glorificáramos. Qué impresionante. Ese plan secreto y oculto de nuestro Dios, por eso lo ocultó, por amor a ti, por amor a mí, para alcanzarlo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la glorificación o de la gloria. Wow, nunca. Imagínate el diablo que se enterara que si Cristo iba a ser crucificado, iba a descender a las profundidades del mar y iba a pagar por todos para que tuviéramos derecho a ser glorificados, mi hermano. ¿Tú crees que si el diablo supiera eso lo iba a crucificar? No. Por eso dice ahí, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría oculta, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Wow. Qué impresionante que ellos no conocieron todo esto, esa sabiduría que estaba oculta. Y el domingo pasado vimos una serie de versículos que hablan y apuntan, como dice Lucas 24, que nuestro Señor Jesucristo se les apareció ahí a sus discípulos y les dijo que todas las escrituras hablaban de Él, los profetas, en los salmos, todas las escrituras hablaban de sus padecimientos. Wow. Y hablar de padecimientos no es hablar de la cruz, mi hermano. Hablar de padecimientos, según Levítico, es cuando el cordero derramaba su sangre, después decía ahí, sáquenlo, que después iba, una vez que derramaba su sangre el corderito, decían que lo sacaran para padecer. Así le nombraban. Acuérdate que la Biblia tiene sus propios códigos secretos. Dice que lo saquen a padecer. Imagínate todo el corderito ya derramado, toda su sangre ya todo así. Sáquenlo a padecer. Vas a decir, ¿cómo que a padecer si ya está muerto? Ya no tiene vida ni sangre, ya toda su sangre había sido derramada. Sáquenlo para padecer. Y luego, y eso significaba que sacaran al cordero al lugar de las cenizas para ser quemado. Entonces, cuando Cristo se les apareció a sus discípulos ahí en Lucas 24, dice que toda la escritura hablaban de sus padecimientos, o sea, de esa etapa cuando iba a ser quemado en el corazón de la tierra. Entonces, toda la Biblia nos habla de cuando nuestro Señor Jesucristo descendió. Por eso dice que perros me han rodeado, cuadrilla de malignos, etcétera. Tantos versículos que vimos que hablan precisamente de nuestro Señor Jesucristo descendiendo a las profundidades del mar. Mateo 12:40, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Qué impresionante. Y aún así, como dicen, no lo ven. Tantos versículos, mi hermano. Es impresionante la sabiduría oculta. Cuando el Espíritu Santo sopla en nosotros, empezamos a ver cosas que no veíamos en la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Qué impresionante. Entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a ver ahora sí los beneficios que obtenemos tú y yo por esa resurrección del corazón de la tierra o del infierno mismo. Es diferente, mi hermano, cuando el cristiano dice, Cristo se levantó de la tumba. Ellos creen, y te digo porque yo creía, que Cristo ahí estuvo ahí dormidito
3 días y 3 noches, y al tercer día, ay, gloria a Dios, se despertó, resucitó. Decíamos, ¿no? Y ya después sabemos toda la historia. Pero ¿qué pasaron esos 3 días y 3 noches mientras el cuerpo de Cristo estaba ahí en la tumba de José de Arimatea? ¿Qué pasó con el Espíritu de Jesús? Qué impresionante. Descendió a las profundidades del mar, y todo lo demás, mi hermano, ya no lo sabemos, ya lo conocemos los redimidos, pero el cristiano tradicional no. Entonces, estos beneficios que vamos a ver tú y yo es de la resurrección de Cristo del infierno, de las profundidades del mar. Si alguien no cree esto, estos beneficios no son para él o para ella. Vamos a ver el beneficio número 1, es cuando Cristo resucitó entre los muertos, obtenemos poder sobre la muerte. Qué impresionante. Hay un poder que se adquiere sobre la muerte gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Vámonos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Nuestro apóstol nos decía que en una ocasión le hicieron una reunión ahí, y obviamente con este versículo lo quisieron derribar, ¿no? Diciéndole que realmente no hay autoridad sobre la muerte, o sea, como diciéndole, la muerte manda, pero no hay un poder que se obtuvo sobre la muerte. Dice en Eclesiastés, acuérdate que Eclesiastés, todavía nuestro Señor Jesucristo no venía a este planeta Tierra, todavía no pagaba, todavía no resucitaba de entre los muertos. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¡Qué impresionante! Tú y yo tenemos ese poder. Si el espíritu se quiere salir, mi hermano, ahí va, ¡eita! Lo sujetas. ¿A dónde vas? Tienes esa autoridad sobre la muerte. Porque la muerte, ¿qué es? Una muerte, por ejemplo, hay 6 tipos de muerte, que después vemos otra vez, recordamos esos 6 tipos de muertes. Pero el tipo de muerte, de la muerte física de la persona, es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. En esa separación se le llama muerte física. Hay una muerte espiritual, que es cuando el ser humano se separa de Dios. Esa es muerte espiritual, la separación del humano o de la persona con Dios. Pero la muerte física, mi hermano, tú y yo con la resurrección de Cristo adquirimos el poder sobre la muerte. ¿Qué quiere decir? Que antes de la resurrección, los hombres no tenían poder, no tenían potestad sobre el espíritu mismo. Qué impresionante. O sea, el diablo decía, hasta aquí se separa el espíritu, y ahí va la gente, separada, muertos, se separó el cuerpo del espíritu, y hay una muerte ahí física. Y es lo que sucedía, mi hermano. Qué impresionante. Pastora, sigue pasando, sí, aquellos que desconocen esto. Por eso tú y yo somos de los postreros tiempos, que estamos conociendo cómo retener el espíritu, porque hay un poder que se te dio, y es el poder de la resurrección, mi hermano. Tenemos un poder sobre la muerte. Dice, no hay poder que tenga potestad sobre el espíritu. Mira, no hay hombre que tenga potestad. Entonces, santo. Entonces, en el antiguo pacto dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Mira, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. O sea, están invalidadas, no hay armas. No podíamos luchar, no podíamos guerrear, no había armas. El diablo decía, hasta ahí llegaste.
Y venía la persona y decía, hasta aquí llegué. Ya no había autoridad, no había armas, no había poder, no había nada, por eso había una muerte. Y dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Qué impresionante. Entonces, no había, mi hermano. Ahí dice no hay porque está en ese tiempo. Pero yo digo no había, amén, porque ya la hay. En nosotros ya hay poder, ya hay potestad, ya hay autoridad, ya hay armas. Tenemos la espada del Espíritu que corta, mi hermano. Hay un poder impresionante, por eso en la resurrección de Cristo se dio un poder, mi hermano, nunca antes visto. Un poder mayor sobre todo poder y autoridad. Y ese poder a Dios le dio la gana dárselo a la iglesia. Amén. Wow. Y tú y yo somos parte de la iglesia. Mira, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Y no un conocimiento secular, terrenal, sino un conocimiento del cielo, mi hermano. ¿Por qué? Porque ese conocimiento del cielo es el que nos dice que tenemos poder y autoridad sobre todo espíritu maligno. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora, ¿te fijas? Es ahora. Antes no había ese poder, no había esa autoridad, no había ese poder para retener el espíritu. ¿Ahora yo lo puedo retener? Sí, lo podemos retener. De hecho, ha habido varios testimonios de gente, por ejemplo, allá en Hermosillo también dieron un testimonio de alguien que también retuvo el espíritu, que ya se iba y dijo, si soy redimido, regreso. Y hubo poder para poder regresar. Cuando nosotros estábamos aquí en una congregación de ley, que es el Castillo del Rey, estábamos ahí cuando nuestro apóstol, ahí conocimos la palabra. Yo no sé todo el montón que la conoció dónde está, pero estábamos ahí y yo recuerdo que el apóstol empezó a dar un tema de finanzas, pero porque eso le pedían que diera esos temas. Entre ese tema que estaba dando de finanzas, él habló del poder que tenemos sobre la muerte. Mira, inspiración de mi Madre, Espíritu Santo. Y empezó a hablar sobre el poder y autoridad que tenemos sobre la muerte, ¿no? Eso fue algo revolucionario para muchos, incluyéndome a mí, porque no sabíamos nada de eso. O sea, no se enseña nada de eso fuera de Redimidos. Entonces, el apóstol terminó su tema y así. Y varios días después llegó un señor ahí, una persona, a dar su testimonio y empezó a decir que su hija se había atragantado como con una salchicha, algo así, se había tragado una salchicha y pues estaban ahí reanimándola y todo, pues no, la niña falleció. O sea, clínicamente falleció. Dicen que hasta se hizo pipí todo, porque creo que cuando ya el cuerpo muere, eso sucede. Entonces, pues ya. Entonces hablaron a donde se habla, ¿no? A centros de emergencia y todo. Entonces, cuando él estaba ahí, se acordó de lo que el apóstol había dicho, que teníamos poder sobre la muerte. Y él empezó a reprender y atar a la muerte y la niña volvió en sí. Eso sucedió. Estamos todos impactados. Por eso te digo, toda esa gente que oyó la palabra del apóstol, ¿dónde está? Si vio que funcionó realmente, que es real esta palabra. Y entre esos muchos casos, mi hermano,
¿Por qué? Porque ahora sí se tiene poder y autoridad sobre la muerte. De hecho, dice la palabra que la muerte es mía, la muerte es tuya. Te la puedes tragar, la puedes amarrar, la puedes hacer como te dé la gana. Porque si es tuya, tú eres dueño o dueña. Amén. En verde, que al diablo no le gusta. Aleluya. Santo. Santo. Aleluya. Me divierte. Entonces, aquí vemos, déjame le cambio, ponle pausa, por favor. ¿Sí? ¿Ya? No. No, es que yo quería más pausa. Entonces, el primer beneficio que tenemos, mi hermano, es el poder sobre o muy por encima de la muerte. Y aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, vamos a ver qué nos dice. Ya vimos en Eclesiastés 8:8 que dice que antes no se tenía ese poder o esa autoridad sobre el espíritu. O sea, no se podía retener el espíritu. ¡Qué impresionante! Porque ahora no puedes decir, pues es que ya tengo 200 años, pastora, y pues ya, no, esas son ideas de este sistema diabólico. Nosotros entramos en una eternidad y hay un poder sobre nosotros que si el espíritu se quiere salir, nomás lo jalas. ¿A dónde vas? De este cuerpo no te sales hasta que se glorifique. Entonces dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, mira, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Wow. Dale un aplauso a Dios. Qué impresionante. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos beneficios que estamos viendo, quiero apuntarlo desde un principio, es gracias a la resurrección de entre los muertos del abismo de nuestro Señor Jesucristo. Estos beneficios no son para los de afuera, estos beneficios son para la iglesia. Qué impresionante. Entonces, gracias a esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obtuvimos un poder sobre, muy por encima de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no te puede tocar, mi hermano. Créelo. No te puede tocar, no puede hacer que tu cuerpo se separe del espíritu, porque en ti ya hay un poder sobremayor que puede retener el espíritu. Qué impresionante. Esta persona que hablaba que su niña ya prácticamente ya había muerto, ya se había separado el espíritu de su cuerpo y ató a la muerte y le ordenó al espíritu que volviera, y volvió. Hizo caso, obedeció, porque hay un poder impresionante gracias a que Cristo se levantó de entre los muertos del abismo. Wow. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Cómo voy a entender que quitó la muerte, pastora? Bueno, nos vamos desde Génesis, nada más te lo voy a recordar, no vamos a ver pasajes, pero en Génesis dice la escritura que a raíz de que Adán y Eva comieron de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, por esa razón, mi hermano, dice que ellos, por el pecado, entró la muerte. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Cristo quita el pecado. El pecado es una puerta por donde entra la muerte. Pero si tú le sellas esa puerta,
Donde ya no hay pecado, la muerte no puede entrar. Entonces, por eso la Biblia dice que Cristo quitó la muerte. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si quitó el pecado, quitó la muerte. Entonces dice, quitó la muerte y ahora ¿qué puso en lugar de la muerte? Mira, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿La inmortalidad por qué? Por el Evangelio. El Evangelio es la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. El Evangelio son las dos sendas. Qué impresionante, el anuncio. Por eso, mi hermano, por el Evangelio, tú y yo obtuvimos inmortalidad. Háblale de inmortalidad al mundo y te dirán que estás loco completo, loco entero. Amén. Pero ese beneficio número 1 tenemos tú y yo. Amén. Vamos al beneficio número 2, que es el nuevo régimen del Espíritu. Ya no estamos regidos por la ley de Moisés, ni estamos ya por reglas y estatutos, sino que estamos en un nuevo régimen del Espíritu. Amén. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Hay gente que se empeña, mi hermano, y hay muchas congregaciones muy devotas, muy de vestido, muy de falda, que se empeñan en guardar la Torah y están ahí, no me quiten mi Torah. Pero tú y yo ya no estamos bajo la Torah, estamos bajo un nuevo régimen del Espíritu. Amén. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17, mira, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice en el hebreo, muriendo morirás. Ciertamente morirás si comes de ese régimen de la ley, del conocimiento del bien y del mal. Morirán. Todos los que quieran guardar la ley de Moisés morirán. Está escrito, no es que yo lo esté diciendo ahí, profetizando, que sí, pues sí, viene en la Biblia. Morirán si siguen en la Torah. Tenemos que cambiar de régimen y hay un nuevo régimen del Espíritu para los nacidos de nuevo. Amén. Entonces aquí nuestro Dios le estaba diciendo a Adán y Eva que no comieran de ese fruto o de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente iban a morir. O sea, cuando dice aquí en el hebreo muriendo morirán, quiere decir que ahí al comer ellos iba a entrar la muerte. La primer muerte es muerte espiritual, o sea, se separaron de Dios. Y una vez que hubo una separación espiritual o una separación con Dios, una muerte, después vino la otra muerte, que es la muerte física. Ya ellos no tenían potestad contra el espíritu, con el espíritu para decirle, vuelve. Si el diablo decía, hasta ahí llegas, hasta ahí llegaban. Qué impresionante. Porque había una separación con Dios. Ahora, el sistema de ley entró cuando ellos comieron. La Torah, escrita en reglamentos, vino con Moisés. Pero el sistema de ley entró cuando ellos empezaron a comer. O sea, empezaron a morir. Porque todos los que están bajo ese sistema morirán. Qué impresionante. Es una naturaleza caída que obtuvo Adán y Eva al comer de este fruto del bien, que comieron del árbol del bien
y del mal. Vámonos a Romanos capítulo 10, del 4 al 7. De hecho, también ese árbol nos lo ha enseñado nuestro apóstol, tipifica el diezmo. Porque Dios dice, no toquen de ese árbol, no coman de ese árbol. Y tipifica el diezmo. Tú y yo no podemos comer del diezmo porque esa parte, mi hermano, simboliza también la ley porque está maldito. Tú no puedes agarrar del anatema, no puedes agarrar del diezmo, porque es anatema, es maldición si tú tocas del diezmo, porque esa parte le toca a Dios, es de Dios. Por eso les dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol. ¿Por qué? Porque morirán. Y tipifica el diezmo. A muchos se les hace muy ligero y hasta el diablo les enseña a todos, no, lo que pasa es que los pastores se quieren enriquecer con sus diezmos, dénselo a los pobres. O sea, en pocas palabras, no hagan lo que Dios les está diciendo. Porque el diablo sabe que morirán si tocan de la anatema. Qué impresionante. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Wow. Y muchos siguen en la ley y están afanados con la ley. ¿Qué es la ley? La Biblia nos dice que la ley es un ayo. Y un ayo es un guía, es un maestro. Por ejemplo, en la primaria tuvimos maestros que nos guiaron. Pero tú te sentaste en ese salón no para quedarte para siempre, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Era nada más de pasada y tuviste un ayo, un maestro que te estaba guiando para que aprendieras, para a lo mejor llegar a la universidad y recibirte o terminar o concluir tus estudios. Pero no para que te quedaras para siempre ahí en el ayo, ahí con el maestro, ¿no? Dice la escritura, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sabes lo que dicen muchos que te vas a topar por allá? Que dicen, no es el fin de tan se acabó. Que nosotros sí creemos que es el fin, el tan, hasta aquí quedó. O sea, ya no hay ley. Sino que dicen que es el fin, el propósito de la ley es Cristo. Y pues mejor. Queda mejor si ellos no le entienden como tú y yo. O sea, que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Amén. Ahora ya estamos en Cristo. ¿Ya para qué quieres tu ley? Si la finalidad de la ley era llevarte a Cristo, ya llegamos a Cristo. ¿Para qué quieres tu ley? La ley, el fin o la finalidad de la ley era llevarnos a Cristo. Ya estamos, ya llegamos, ya nos soltamos de la ley, porque ya llegamos con Cristo. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos al siguiente versículo, que es el 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga, acuérdate que eran obras, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, por las obras que haga vivirá. Eso viene en la ley. Pero tú y yo vamos a vivir por la obra de Cristo, no por las obras de la ley. Ahora, ya estando en Cristo, por supuesto que hacemos obras buenas. Amén. Pero dice, porque de la justicia que es por la fe, por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí mira, quiero explicarte algo, porque dice la escritura que cuando
no cumples un solo mandamiento, te haces transgresor de toda la ley. La misma Biblia habla que nadie podía cumplir la ley. Por ejemplo, tú ibas ahí muy bien, a ver qué dice, ok, punto número 1, ya cumplí, pero de repente ya no cumpliste en uno, te hiciste transgresor de toda la ley. O sea, en pocas palabras la Biblia nos dice que era imposible cumplir toda la ley. Por eso dice, mira, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vamos al siguiente pasaje. Pero la justicia que es por la fe, mira, ahí estamos tú y yo, dice así. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué dice la ley de Moisés? Haga, el que cumpla todo lo que está escrito en la Torá al pie de la letra, vivirás por eso. Pero los que estamos en la fe, ¿qué es para tú y para mí? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Siguiente pasaje, el 7. ¿Qué dice la fe? Mira, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Qué impresionante, está hablando de las dos sendas. Por eso dice ahí que así dice la fe en la que tú y yo andamos. Amén. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo del 24 al 25. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo, ¿qué es? Una guía, un maestro, un tutor, alguien que te agarra de la mano para guiarte, para llevarte a un lugar, a un fin. Esa es la ley, para eso era nuestro ayo. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Te fijas? Para eso ahí nos llevaba la ley ahí de la mano, para llevar a Cristo y ahora ser justificados en Él, no en la ley. Entonces la ley, si alguien está atorado en la ley, todavía no ha sido justificado por Cristo. Sino que la ley, ese maestro, ese guía, te lleva de la mano para que llegues con Cristo y para que Cristo te justifique a ti. Pero hay quienes, no, yo quiero mi ley. Y no han entendido el propósito de la ley. Gálatas, y es precisamente en Gálatas. Ay, Gálatas. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley no nos justifica, solamente nos llevó a Cristo para que en Cristo seamos justificados por la fe. Eso no lo entienden muchos, mi hermano. No lo entienden como tú y yo lo estamos entendiendo. Vámonos al siguiente pasaje, que es el 25. Gálatas 3, 25. Pero venida la fe, o sea, aquí cuando hablamos de la fe es mi Madre Espíritu Santo. Haz de cuenta que la ley era una guía, un maestro que nos llevaba de la mano para entregarnos a mi Madre Espíritu Santo. Ahora, ya vino la fe, ya nos tomó de la mano la fe. Ya estamos ahí justificados. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya el maestro ya nos soltó de la mano, la ley ya nos soltó. Ya no nos pertenece a nosotros la ley, porque tú y yo ya estamos en la fe. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo para justificarnos. Pero muchos se aferran y dicen, no, yo quiero mi ley. Por eso el apóstol Pablo dice que se han desligado
de Cristo, todos aquellos los que pretenden andar en la ley. Se han desligado, porque o es allá o es acá. ¿Es el ayo o es la fe? No hay a la mitad. O estás con la ley o estás en la fe. Qué impresionante. Nosotros hemos escogido, ya hemos llegado. Es más, el ayo todavía estamos viendo ahí en el antiguo pacto y todo nos lleva a Cristo, a sus padecimientos. Para eso nosotros usamos la ley, para que nos guíe, y encontramos ahí todos los padecimientos de Cristo. Pero tú y yo ya estamos en Cristo. Amén. Vámonos a Zacarías capítulo 5, versículo del 5 al 11. Mira Zacarías 5, del 5 al 11. Entonces, esto es algo tremendo, porque a la gente no le toques la ley, porque para ellos es algo sagrado y lo siguen al pie de la letra. Digo, cuando yo estaba en la ley congregándome, una ocasión el pastor dijo: vamos a poner aquí atrás, van a votar todos iban a votar si estaban de acuerdo con el pastor o no. Iba a poner un cerro con piedras así y los 10 mandamientos así en una piedra ahí, tipo Moisés, ¿no? Todo ahí. Entonces yo me acuerdo, fíjate, en aquel tiempo, mi hermano, yo me acuerdo que dijo: a ver, ¿quién no está de acuerdo en que yo ponga aquí un cerro y los 10 mandamientos? Porque ahí aman los 10 mandamientos, ¿no? Yo me acuerdo que yo levanté la mano, o sea, porque yo no estaba de acuerdo. Pero ¿sabes por qué versículo yo traía en mi corazón? Porque dice la Biblia que Dios iba a poner su ley en nuestro corazón. Entonces yo decía: ¿para qué lo quieres ver ahí si ya está aquí? Entonces por eso yo dije: yo no estoy de acuerdo. Que si Dios no dijo: voy a ponerles ahí un cerro con las tablas para que las lean. No, Dios dijo que ya lo había puesto en mi corazón. Entonces para mí era una desobediencia. Entonces ya el pastor dijo: ¿quién no está de acuerdo? Y yo levanté la mano. Y mi esposo luego que me la baja. No, ¿cómo que no estás de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo, dijo el pastor. Que levantara la mano el que no esté de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque ya está en nuestro corazón. Y empecé a alegarle ahí con él. Yo, no. O sea, no hagas pleito, ¿no? Y total, todos ya después, bueno, ok, ¿quién está de acuerdo? Y todos, ya yo no, porque pues yo no estaba de acuerdo. Bueno, al mes ya estaba ahí el cerro, todavía lo tiene. Está el cerro ahí, las tablas de los 10 mandamientos ahí. Qué impresionante. Y ahora que entiendo más esto, me doy cuenta, mi hermano, en dónde están parados. Están en el ayo, no han llegado a Cristo, no han sido justificados. Va a venir Jesucristo y no se los va a llevar. El diablo los está atorando ahí. Qué impresionante. Siguen todavía atados a la Torah. Gloria a Dios que nos ha sacado, mi hermano. Nos ha dado revelación impresionante a los redimidos. Mira lo que dice Zacarías capítulo 5, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, estaba diciendo a Zacarías: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Vamos al siguiente pasaje. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es que la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Sabes qué significa un efa, mi hermano? Es una medida. Y a Dios siempre se le da el gomer. El gomer es la 10ª parte de un efa. Tú tienes tu efa, por ejemplo, tu salario completo, y a tu salario completo le quitas un gomer o le quitas la 10ª parte o el diezmo que vas a entregar a Dios. Y eso, lo que te queda, deja de ser un efa, porque le quitaste ya el gomer.
la 10ª parte, ya no es un efa. Pero si es un efa, o sea, no entregas tus diezmos y tus ofrendas, viene y se sienta en lo tuyo la iniquidad. Ella se sienta en el efa, pero cuando yo le quito el diezmo, deja de ser efa. Ya no se puede sentar ella. Todo esto es espiritual, mi hermano. No creas que Dios quiere tu dinero o el pastor quiere tu dinero. No, mi hermano. Queremos que sea mi Madre, Espíritu Santo, quien se adueñe de todo lo tuyo. Qué impresionante. Dice, ¿y qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos. ¿Te fijas? Cuando tienen el efa completo es iniquidad. Dice, en toda la tierra. Siguiente pasaje. Mira lo que dice el 7. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. 8. Y él dijo, esta es la maldad. ¿Qué es maldad? Que no le entreguemos a Dios lo que es de Dios. Que siga estando ahí en la efa completa, mi hermano. Yo no permito tener el efa ahí para la iniquidad. Inmediatamente cuando me paga, inmediatamente destino mi diezmo y mi ofrenda. Y ya no tengo efa, la iniquidad ya no se puede sentar ahí. Dice, y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Vamos al siguiente pasaje, al 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Mira, se llevaron la efa ahí. ¿A dónde la llevaban? ¿Para qué la querían? Vamos al siguiente pasaje, al 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Mira, la duda que tenemos tú y yo. Siguiente pasaje, el 11. ¿Para qué la iniquidad quiere la efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Sinar es Babilonia, mi hermano. O sea que cuando la gente no entregue o no entrega sus diezmos y sus ofrendas, la iniquidad utiliza eso para hacerse ahí un altar en Babilonia. Es espiritual. Entonces tú no cooperes con la iniquidad ni con la maldad para que haga su edificación. Dice, y él respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Qué impresionante. Vámonos a otro pasaje que es Éxodo 16:36. Nada más para que veas las medidas. ¿Y a qué voy con esto, mi hermano? A que muchos critican el hecho de que tú diezmas y ofrendas. Pero tú y yo estamos regidos, por eso se llama el nuevo régimen del Espíritu. Y dentro del nuevo régimen del Espíritu entra nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque así es en el reino de Dios. Dice, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces cuando tú das tu gomer, ya no tienes tu efa. Ya la iniquidad no puede sentarse en el efa o en el efa. Amén. Vámonos a Gálatas capítulo 5. Versículo del 20, vámonos a Romanos, Romanos 7, del 7 al 8. Entonces, diezmos y ofrendas son para los que están regidos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Amén. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7, mira. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Te fijas? Ya habían entrado en un régimen de pecado cuando comieron del fruto prohibido, pero ellos no sabían, como quiera morían, porque ya estaban en ese régimen de la ley, como quiera morían. Pero cuando llegó Moisés, empezó a escribir ahí una tabla y decir, a ver, todos estos son pecados. Y les empezó a nombrar todos los pecados ahí. Y cuando ellos conocieron ahí, como el apóstol Pablo habló de la codicia. Mira, vamos a ver si viene aquí más adelante. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. O sea, entonces, ¿para qué era la ley? Para que conocieran el pecado. El apóstol Pablo aquí nos estaba diciendo que él no había conocido el pecado sino por la ley. Entonces la ley era para conocer el pecado, pero en Cristo ya no hay pecado. Entonces por eso la ley ya no nos pertenece a los que andamos en el régimen nuevo del Espíritu. Y esto es para los que quieren andar en ley. Entonces la ley les sirve a ellos para que conozcan los pecados, ¿no? Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sabes lo que dicen muchos de la ley? Dicen, no, es que ahí está hablando que Cristo quitó la ley pero los 200 mandamientos que pusieron los judíos, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos está indicando que no son esos, sino es los 10 mandamientos, porque no codiciarás es parte de los 10 mandamientos. Entonces está hablando de esa ley. Por eso dice, mira, porque tampoco conociera la codicia, dijo el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y qué parte habla de no codiciarás? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ay, Pablo, tremendo Pablo. Vamos al otro versículo. Entonces está hablando, vamos al 8, está hablando precisamente de esas tablas de la ley que fueron escritas en el tiempo de Moisés. Porque muchos dicen, no, es la ley, son otras cosas, otros preceptos. No, ahí el apóstol Pablo apuntó la codicia entre uno de los 10 mandamientos. Mas el pecado, tomando ocasión, ¿por qué? Mira, por el mandamiento. Por eso era una guía, mi hermano, para llegar a Cristo y ser justificados del pecado tú y yo. Si alguien no llega a Cristo para ser justificado, aún sigue en sus delitos y pecados, porque nada más está viendo la tabla de la ley. A ver, por eso te digo que yo estaba en contra de que el pastor pusiera ahí la ley, porque a ver, no robarás, ay, no esto, no jurarás en vano, y ahí estás tú leyendo los 10 mandamientos. Esa era una guía, mi hermano. Y el apóstol Pablo dijo que la ley era espiritual para espirituales. Cuando te habla de papá y mamá, de bendecirlos y todo, sí, en lo natural lo hacemos, pero principalmente es en lo espiritual, o sea, nuestros padres celestiales. Entonces la ley es espiritual. Cuando habla del sabbat, no habla del sábado, habla de un reposo para los redimidos. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Alguien que quiere andar en la ley revive el pecado. Oye, si el pecado ya está muerto, Cristo ya nos redimió del pecado, ya nos quitó todo pecado, ¿para qué volver al vómito? ¿Para qué volver a la ley otra vez? Para que reviva otra vez el pecado. Qué tremendo. Pero muchos dicen, no, yo mi ley. Cómete tu ley. Tremendo. O sea, yo lo que quiero es que
se comprenda que el que está en ley no ha sido justificado, no ha llegado a Cristo. Por eso muchos en la ley, mi hermano, si tú te fijas ahí, no hay pastoras, que la mujer se tiene que someter. ¿Ley? ¿Por qué? Porque eso estaba en la ley. El hombre se enseñoreaba de la mujer porque era parte de la maldición, era parte de la ley. Ya vino Cristo y Cristo vino y nos dijo en Gálatas 3 que ya no hay diferencia entre varón y hembra. Pero están ahí, no, la mujer se tiene que someter, sí, a su marido y su marido a ella. Y punto. Qué tremendo, pero hay tanto legalista, mi hermano. A mí me escriben por el Facebook secretamente y me dicen sarta de cosas. Hereje, lo más light que me dicen. Etcétera. ¿A qué te lo apunto ahí? Pero es gente que anda en ley, legalista, que no han llegado a Cristo, no han sido justificados, todavía están ahí en la mano ahí de su ayo, de su maestro, de su guía. Todavía no han llegado a donde tú y yo ya llegamos. Ya hemos sido justificados tú y yo en Cristo. Ya no andamos con tonterías de la ley. Por eso tu pastora trae pantalón y tienes pastora. También, ¿y está casada? No, peor. Es otro punto que también los hiere tanto a los que andan en ley. ¿Cómo? Sola, divorciada. Santo Dios, les da un ataque ahí. No han llegado, mi hermano, a Cristo. No han sido justificados todavía. Qué lástima. Ahí se quedarán. Tremendo, así es. Vámonos a otro pasaje, mi hermano. Y nos vamos a Gálatas 5, 22 y 23. No, vimos Gálatas 3, 24 y 25. Vamos a Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, mira, hay frutos en la carne y esos llevan a muerte y son los que andan en la ley, porque andan ellos conforme a la ley y dan frutos en la carne. Pero tú y yo estamos en el Espíritu y en el Espíritu también hay frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Ahora vamos al otro. Mansedumbre o templanza. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Imagínate que en la ley, ama. Ay, ¿cómo le hago? Si no es una obra, es un fruto del Espíritu. Por eso la gente no puede entender porque dice, entonces no andan en ley. O sea, les es permitido matar, robar, y porque nos han dicho, entonces no hay ley para ustedes. No, no hay. Y nos dicen, entonces pueden robar, matar. Cuando tú andas en el régimen del Espíritu, lo que sale de ti es frutos del Espíritu. Es amor, es paciencia, es bondad. Imagínate, yo no puedo ir a matar a alguien, entonces no ando en el régimen del Espíritu. Dominio propio, templanza. Qué impresionante. Entonces, no han entendido esa parte, porque dicen, entonces si no andas en ley, entonces sí puedes robar, matar. No, porque hay un nuevo régimen del Espíritu, hay un Espíritu nuevo en ti que no te permite hacer eso. ¿Por qué? Porque sale de ti pura bondad, puro amor, paciencia, porque andamos conforme al gobierno del cielo y es generosidad, dar, repartir, etcétera.
Es imposible, porque la ley ya está en nuestro corazón, ya está ahí grabada en nuestro corazón. Yo no necesito, porque ellos sí necesitaban las tablas de la ley, estar viendo, porque su espíritu estaba muerto. No estaban reconciliados con Dios, no estaban unidos con Dios. Tú y yo sí, estamos pegados a la fuente del amor. Por eso no sale de nosotros matar, robar, insultar, gritar. No sale nada de eso. Bueno, yo sí le grito al diablo, ¿eh? Pero yo digo con el prójimo. Es amor. Sale puro bueno, exactamente. Vámonos al 24. Entonces, esos son frutos del Espíritu para los que andamos en el régimen del Espíritu, no en la ley de la letra. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, amén, andemos también por el Espíritu, amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos movemos de esa manera? Porque estamos en un nuevo régimen del Espíritu. Por eso estamos aquí a ver qué dice Dios. Dios dice esto, así será. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Altísimo. Estamos gobernados por el cielo. Las leyes del cielo las tenemos que hacer tú y yo, porque somos parte, somos celestiales ya. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Mateo capítulo 5, versículo 17. Estamos todavía en el punto 2, es el más largo. No te asustes, no creas que todos están igual. El punto número 2 es el nuevo régimen del Espíritu. Es un beneficio que obtuvimos gracias a la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es invalidar o quitar. Dios no vino a invalidar, a decir no vale, no vale. No, Cristo vino a cumplirla, porque la ley hablaba de un cordero que tenía que derramar su sangre y tenía que ser quemado. Él no vino a cancelar eso, no, Él vino a cumplir la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué decían los profetas? Hablaban de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. ¿Qué es el propósito? Esa era la sabiduría oculta que todavía muchos no entienden. Por eso dice, no, Cristo vino a cumplir la ley, vino a lavarse las manos, vino a guardar el sábado. ¿Cuándo ves ahí? Si hasta también por esas cosas lo querían crucificar, porque entre comillas no guardaba la ley de Moisés, cuando esos eran mandamientos que ellos mismos, los judíos, agregaron, el lavarse las manos y todos esos rollos ahí. No comer con gente impura, pecadora, etcétera. No comer animales impuros. Qué impresionante, porque hay congregaciones que están en ese punto. De donde te digo que vengo, del cerro ese que pusieron ahí está prohibido comer carne de puerco. Comían ocultamente, porque qué rica la carne de puerco. Y ahí, precisamente en ese lugar que te digo, aquí estaba, se me fue el… y el sábado, que también guardan el sábado,
no comen carne de puerco, y lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí. Fíjate, yo no sabía esos versículos y no se los hubiera sacado al pastor. Cuando dijeron ahí que por qué Jesús no se lavaba las manos, por qué comía con republicanos, con pecadores ahí. ¿Sabes qué comían ellos? Puerco, ni se fijaban ni qué. Lo que viniera hasta la colita del coche y se comían. Entonces lo criticaban a Jesús porque tampoco no ayunaban sus discípulos. Qué impresionante. Y decían, este no guarda la ley de Moisés. Por eso pensaban que no era de parte de Dios, porque ellos no entendían que la ley era espiritual. Ellos la querían ver tal cual. Por eso dice, mira, no penséis, dijo Cristo, no he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos al siguiente pasaje. Vamos a Romanos 7:6. Entonces, ¿cómo se conoce el pecado? Por medio de la ley. Pero tú, ¿para qué quieres conocer el pecado si Cristo ya lo quitó? Si Cristo ya no hay pecado en Cristo, ya no nos interesa ver la ley, que es pecado y que no es pecado, porque tú y yo ya no tenemos pecado. Ya andamos en este régimen del Espíritu. Ya estamos en Cristo. Eso déjalo para los que no andan en Cristo. Dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. Wow. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Wow. ¿Y cuál es ese régimen viejo de la letra, pastora? Vamos a 2 de Corintios 3, 7 al 9. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál es ese régimen viejo? Es la Torá. Son los 10 mandamientos. Y quieren seguir siendo regidos por los 10 mandamientos, cuando ya hay un nuevo régimen del Espíritu. Dice, y si el ministerio de muerte, mira cómo le llamó al ministerio de piedras, de mandamientos, de la ley de Moisés, le llamó ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. Mira, esa es la Torá, letra en piedra. Es el régimen de la letra. Es el viejo régimen de la letra. Es y le llaman ministerio de muerte. Dice, ¿y por qué? Porque todos morirán. Los que están en ese régimen de la letra morirán. Por eso se le llama ministerio de ¿qué? De muerte. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, acuérdate que glorificó el rostro de Moisés, fue temporal. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. O sea, fue momentánea, fue como un flachazo. Pero tú y yo, cuando lo aplicamos en el nuevo régimen del Espíritu y acomodamos lo espiritual a lo espiritual, que es lo que quería el apóstol Pablo, entonces no solamente tu rostro se va a glorificar, sino todo completito vamos a alcanzar la glorificación, porque estamos con el Señor de la glorificación, con el Señor de la gloria. Ya llegamos al Señor de la gloria. Amén. Entonces ya no andamos tú y yo en ese ministerio de muerte. Y muchos todavía siguen, aunque usted no lo crea, siguen en el ministerio de muerte. Qué impresionante.
Vámonos a Juan, vamos al 8 y luego al 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si aquí te está diciendo que esas piedras, con eso, nada más con el contacto que tuvo Moisés ahí, su rostro se glorificó. Y era el ministerio de muerte, por eso fue momentáneo. Pero tú y yo andamos en un nuevo régimen del Espíritu. Por eso dice, mira, pero si en el ministerio de condenación fue con gloria, porque así le llaman, mira, ministerio de qué, condenación o de muerte, o donde se revive el pecado y están ahí pecadores. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Wow. Claro, los que estamos en Cristo ya somos justificados en Él. Ya la ley ya nos llevó a Cristo, ya cumplió su función de llevarnos, de guiarnos. Ya llegamos a Cristo, ya en Cristo fuimos justificados. Ahora estamos siendo alimentados con las dos sendas, estamos haciendo conforme a lo que se hace en el régimen del cielo, el régimen del Espíritu, y posteriormente sigue nuestra glorificación. Tremendo. Entonces tú y yo ya no estamos en el viejo régimen de la letra, sino bajo un nuevo régimen del Espíritu. Amén. Vámonos a Juan 3:17. Pastora, apenas va a entrar en el 3. Son 20. Son 10. Sí, no, pastora dijo 10. Dice Juan 3:17, mira, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino imagínate Cristo llegando les agregué más, hermanos, aquí vienen más tablas. No vino a eso Jesús, porque ese ministerio es de muerte, es de condenación. Jesús lo que vino fue a cumplir lo que estaba escrito en la palabra para justificarnos, para quitarnos el pecado a ti y a mí, hacernos libres, justificados, entrar a un nuevo régimen. Por eso no te entienden, mi hermano. Tú vienes con tus diezmos, tus ofrendas y vienes a pactar y todo, y dicen, ¿qué les pasa? Estamos en un nuevo régimen del Espíritu que no pueden entender los demás. Ellos siguen en su Torah. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué impresionante nuestro Dios. Entonces no vino a agregarle más mandamientos, pastora. No vino a eso. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado y a justificarnos a ti y a mí. Amén. Vamos al beneficio número 3. Ya vimos beneficio número 1, que es poder sobre la muerte. Beneficio número 2, el nuevo régimen del Espíritu. Y el beneficio número 3 es que somos hijos de Dios, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su resurrección de entre los muertos, ahora somos hijos de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Está poderoso este versículo. Dice Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siguiente. Él, de su voluntad, mira, no hay variación, Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no hay cambios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad
para que seamos primicias de sus criaturas. Por esta palabra de verdad, mi hermano, Dios te hizo primogénito. Qué impresionante. Sabemos lo que habla la Biblia de los primogénitos. Allá en Éxodo habla, es una sombra de todo lo que hemos vivido, de todo, es como un resumen, una sombra de cómo iba a pasar el ángel de la muerte a matar a los primogénitos. O sea, el pleito son los primogénitos. O sea, el diablo la trae contra nosotros, pero no contaba con nuestra astucia, con el poder y la autoridad que hemos adquirido en Cristo. Entonces, el pleito es con los primogénitos. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. O sea, ¿cómo se nace? La Biblia nos dice cómo nacer. Acuérdate que estaba Nicodemo hablando con Cristo. Y ahí Nicodemo no sabía qué rollo y le decía, a ver, ¿cómo que necesito nacer de nuevo, Jesús? O sea, ya era viejo y decía, ¿cómo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y ahí Cristo estaba hablando acerca de los hijos de Dios, que era necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario que se nazca de nuevo. Y aquí te dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Si me preguntas, ¿cómo puedo nacer de nuevo, pastora? Primero conociendo la muerte espiritual de Jesús, la maternidad del Espíritu Santo. Eso te hace nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de verdad. Dios por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad son las dos sendas. Gracias a las dos sendas, tú y yo hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa que yo nazco de nuevo? Que ahora eres hijo de mi madre Espíritu Santo, la única de su madre, la que le dio a luz. Qué impresionante. Entonces todos los demás, pastora, son salvos. Acuérdate que en el arca entró no nada más la familia de Noé, sino también muchos animalitos. Qué tremendo. Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, tú te haces un hijo de Dios al conocer las dos sendas, al conocer la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Lo que hablamos los redimidos, que Cristo descendió a las profundidades del mar y fue resucitado por mi madre Espíritu Santo. Qué impresionante. Eso nos hizo nacer. Eso nos dio el derecho legal de que mi madre te diga hijo, que seamos hijos legítimos de Dios mismo. Entonces, somos hijos de Dios, es este tercer beneficio que tenemos. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y qué dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino. ¿Y cuántos hemos visto al reino, que es mi madre? Porque nacimos. Qué impresionante, esto es real. Dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias. Y primicias son primogénitos de sus criaturas. Acuérdate que para podernos glorificar, primero, ante todos, primero se van a glorificar las primicias. Amén. Los primogénitos. Primero fue Cristo, luego siguen los primogénitos. Amén. Y después todo lo demás. Qué impresionante. Vámonos a otro pasaje y nos vamos al Salmos 85:11, para ratificar cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque hemos nacido por la palabra de verdad. Hay otra palabra que es la palabra de mentira, pero por la palabra de verdad han nacido los hijos de Dios. Dice Santiago 1:18, Salmo 85:11, que es muy conocido por los redimidos.
Dice, la verdad brotará de la tierra. Esa palabra brotará es nacer, salir, ser sacado. No habla de la cruz, sino de la tierra. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aquí están hablando de las dos sendas. Por esa verdad hemos nacido tú y yo, mi hermano. Vámonos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Te fijas? Cuando alguien lo reconoce como señor, es porque diezmas y ofrendas, porque el temor viene a raíz de estarle dando diezmos y ofrendas a Dios. Después viene el temor a Dios, un alto respeto. Por eso, si yo soy tu Señor, yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué os hemos menospreciado tu nombre? Aquí Dios le está hablando ¿qué? Al hijo. Dice, el hijo honra al padre. El mundo no le va a honrar. ¿Quién le honra a papá y a mamá? Los hijos. No va a venir un vecino a honrar a mi papá y a mi mamá. Es el hijo o la hija quien tiene que honrar a papá y a mamá. Aquí en el antiguo pacto se nombraba hijos, pero eran hijos nominales. ¿Qué quiere decir nominales? De nombre. Por ejemplo, se acerca un vecinito chiquito así conmigo y le digo, ay, ten mi hijo, un dulce. Pero no porque le dije mi hijo o mi hijo, es mi hijo, sino es como un apelativo, como una palabra de cariño, exactamente. Entonces en el antiguo pacto Dios les decía hijos a algunos y a otros les decía siervos, pero realmente si le decía a alguien hijo, no era hijo. Los hijos nacieron a raíz de la muerte de Jesús y su resurrección. Ahí surgimos los verdaderos hijos engendrados del esperma divino. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Aleluya! ¡Wow! Pero le decía hijo como yo le puedo decir a un vecino. Pues si yo no le digo hijo, no quiere decir que haya nacido de mí, sino es como de cariño, ¿no? Qué impresionante. Pero los verdaderos hijos son a partir de la resurrección de Jesucristo. Por eso es otro de los beneficios de que somos hijos de Dios. Vámonos a otro pasaje que es Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Estamos en este beneficio número 3. Somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quién es el nombre? Es mi Madre Espíritu Santo. Muchos no creen en ella. Bueno, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Aquí viene implícita mi Madre Espíritu Santo en la palabra nombre. Muchos no creen en ella porque no la conocen. Tú y yo sí la conocemos porque somos hijos de ella. Vámonos a Primera de Pedro 1:23 para cerrar este punto número 3. Dice Primera de Pedro 1:23. Primera carta de Pedro 1:23 dice, siendo que renacidos, o sea, no redimidos, siendo renacidos. Wow, porque tú y yo habíamos sido engendrados de la serpiente, mi hermano. Éramos hijos del diablo,
pero renacimos. Wow, esto es algo poderoso. Mira, yo he estado analizando la Biblia y de estar con Dios muchos cayeron, ¿no? El diablo, siendo el querubín, cayó. Adán y Eva, estando en la posición que tenían, cayeron. Pero tú y yo fuimos al revés. De estar caídos, Dios nos ha puesto en una posición de privilegio. Por eso nosotros no podemos fallar, porque hemos conocido, y así una mala palabra, todo lo feo. Por eso hemos sido trasladados. De mensos nos regresamos. Qué impresionante. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque habíamos sido nacidos de una semilla corrupta, de serpientes. Dice, siendo renacidos, no de simiente, semilla o esperma corruptible, sino de incorruptible, de lo mismo que nació Jesucristo, incorruptible. Dice, ¿por qué? Mira, por la palabra de Dios. ¿Y cuál palabra? Palabra de verdad. Qué impresionante. Por eso, pues siempre te he dicho, cuando ya estés ahí en el momento de tu glorificación, vas a entender completamente quién es el apóstol. Ahorita lo entendemos, pero completamente, mi hermano. Ya cuando te estés glorificando, wow, impresionante. Gracias a que Él nos dio la palabra, hemos sido renacidos por una simiente incorruptible. Qué impresionante la palabra, mi hermano. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Wow, es un privilegio ser hijos de Dios. Y como te digo, ¿cómo me hice hijo, pastora? Gracias a la palabra de verdad. Gracias al anuncio, gracias a las dos sendas, y esto no se da en ningún lado más que en redimidos. Entonces, en pocas palabras, yo podría decir que los hijos son redimidos. Vamos al beneficio número 4 de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el beneficio número 4 es la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucita, los muertos tampoco podrían haber resucitado. Entonces va a haber una resurrección de muertos, y eso es gracias a que Cristo se levantó del corazón de la tierra. Vámonos a Juan 11, 23 y 24. Juan capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estaba diciendo ahí a Marta. Vamos al siguiente pasaje. Y Marta creía realmente en que los muertos iban a resucitar en el tiempo postrero. O sea, ya están por resucitar, mi hermano. Es que no te espantes cuando suceda. Pero eso iba a suceder ahorita en estos tiempos postreros. Entonces Cristo le dijo, tu hermano va a resucitar. Y ella dijo, pues sí sé que va a haber una resurrección de muertos en el tiempo postrero. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿En cuándo? Mira, en el día postrero. Estos son los días postreros. Vamos a otro pasaje. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Entonces Marta creía, y todos ellos creían realmente en que sí va a haber resurrección de muertos. Ahí donde estaba el apóstol Pablo, había gente que no creía en la resurrección de muertos. Por eso traían ahí en debate al apóstol Pablo, es que él dice y eso es mentira, y él sí creía en la resurrección de muertos en el tiempo postrero. Dice, no os maravilléis de esto,
porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Siguiente. Qué impresionante. Estamos por presenciar todo esto, mi hermano. Nos tocó a nosotros. Dice, y los que hicieron lo bueno, amén, ahí puedes echarle pluma, ¿qué es lo bueno? Lo bueno no es cruzar a una viejita ahí por la calle, por la avenida. Lo bueno es diezmos, ofrendas, etcétera. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones ves aquí? 2. ¿Por qué? Porque va a haber 2 resurrecciones. Hay 1000 años de diferencia entre una y otra. Lo habla en Apocalipsis. Pero primero se van a levantar los que murieron en Cristo Jesús. Por eso dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea, ya después del milenio ahí por el milenio, 1000 años que pasen, dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Serán resucitados para enviarlos ahora al lugar donde pertenecen. Qué tremendo, ¿no? Vamos a 1 Corintios 15:12. Y todo esto se dará, mi hermano, gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos. Si Él no se levanta, todos estos eventos no pueden ser llevados a cabo. Mira lo que dice 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, porque él enfrentó esa situación de varios que no creían en la resurrección. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y no creas que el apóstol Pablo te estaba diciendo de los muertos de la tumba, él estaba enseñando que eran de los muertos del abismo, del infierno, que de ahí resucitó Jesús. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, vamos al siguiente. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. De hecho, hay resurrección gracias a Jesús. Vamos al 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, mira. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Wow, aquí no le pongas esos nombres a nadie, porque mira, dice, si su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, pues ¿qué enseñaban? ¿Quién eran? Vamos al siguiente pasaje, el 18. Que se desviaron de la verdad. Gloria a Dios, aquí no hay ningún Himeneo y Fileto. ¿Cómo? Se me fue. Fileto, Himeneo. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, ya vino Cristo en 1914 y trastornan la fe de la verdad. Y aquí dicen, no, ya hubo resurrección, o no creen, porque muchos, ¿sabes por qué dicen que ya no va a haber otra resurrección? Porque ya Cristo, los que estaban en el seno de Abraham ya resucitaron, esa fue la resurrección, ya no va a haber más. Y no, ese fue otro evento aparte. Vámonos a otro pasaje. Vámonos a 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Híjole, mi hermano, yo creo que vamos a ver hasta el 4 y nos vamos a terminar el otro domingo. Dice 1 de Tesalonicenses 4:13.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No está hablando de los de aquí, que están dormidos. Eso es para que despiertes, mi hermano. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que, aquí están hablando de los que colgaron los tenis. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza? Porque hemos tenido familiares que han muerto en Cristo, mi hermano, y sabemos que pronto se van a levantar de entre los muertos, porque está escrito. Qué impresionante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque ellos creen que ya ahí terminó todo. Y no, mi hermano, falta la resurrección de ellos y los vamos a ver caminando. Qué impresionante, con su cuerpo glorificado. Esto va a ser espectacular. Son eventos antes de la gran tribulación. Vámonos a otro pasaje, siguiente hasta el 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros en el arrebatamiento, van a venir también estos espíritus de todos los que se adelantaron, mi hermano. Van a venir los espíritus también con Jesús, se van a adelantar aquí a la tierra y van a tomar sus cuerpos para glorificarse con sus propios cuerpos. Van a ir sus espíritus a tomar sus cuerpos. ¿Cómo va a pasar eso? No sé, porque muchos han sido comidos por tiburones, otros, ¿cómo se le llama? Cremados, otros, no sé, tantas cosas que han sucedido con los cuerpos de las personas que han fallecido. Pero cuando vengan los espíritus, yo me imagino, llegan aquí y toman su cuerpo como ni idea. Esas son cosas que Dios hace. Y lo van a tomar y se van a glorificar. Qué impresionante. Por eso dice, mira, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también tenemos que creer que, mira, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, va a venir con una nube ahí, tremendo. Vamos al siguiente pasaje, al 15. Van a venir los espíritus a tomar sus cuerpos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no los vamos a adelantar a ellos, sino que ellos, es un evento que ellos tienen que venir, sus espíritus, y tomar sus cuerpos, glorificarse, y ya posteriormente los que vivimos les seguimos, las primicias y todo lo demás. Qué impresionante. Siguiente pasaje, hay un orden. Entonces dice que no precederemos, o sea que no vamos a estar adelante de ellos. Es un evento que ellos van a hacer primero. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. O sea, van a venir los espíritus con Cristo, se van a adelantar a tomar su cuerpo y a salir de donde están. Imagínate con sus cuerpos glorificados. Qué impresionante. Ahí es donde tú vas a ver a los que murieron en Cristo, a tus familiares que se adelantaron. Wow, va a ser un evento tremendo. Pronto yo veré a mi mamá. Qué impresionante. Resucitarán primero. Vamos al 17. Luego nosotros, los que vivimos, ¿te fijas? Luego nosotros, los que hayamos quedado, wow, esa palabra también como que temblamos, mi hermano. ¿Cómo que los que hayamos quedado?
O sea, no todos quedaron. Apúntate ahí, yo sí quedé, pastora. Yo sí. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces es la resurrección de los muertos, mi hermano. Y eso se dio gracias a que Cristo resucitó del infierno mismo. Si Jesús hubiera levantado solo de la tumba, esto no podría suceder. Es gracias a que Cristo fue al mismo infierno. ¿Te fijas cuáles son los beneficios de todos los que conocemos la palabra de verdad? Qué impresionante. Vamos al siguiente pasaje, que es el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro que nos alienta. El que Cristo que me diga, al rato vas a ver a tu mamá glorificada. ¡Wow! Por supuesto que nos alegra, nos emociona. No tenemos como los que no tienen esperanza, mi hermano, esa tristeza que los carcome. No, nosotros sabemos que pronto va a suceder, pronto se van a levantar y los vamos a ver, los vamos a abrazar, etcétera. Y nos vamos a ir juntamente con ellos en el arrebatamiento. Vámonos al último versículo de este beneficio número 4, que es la resurrección de los muertos. Es 1 Corintios 15. Y luego nos vamos al 15, 20 y 21. Dice 1 Corintios 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea, yo sería un falso testigo si digo que lo resucitó cuando no lo resucitó. Dice, si en verdad los muertos no resucitan. Pero vemos en la Biblia, por ejemplo, a un Lázaro, que fueron flachazos de que por supuesto se van a levantar. El hijo de la viuda de Naín, etcétera. Muchos que fueron levantados. La hija de Jairo, pero el primero que se levantó de entre los muertos del abismo fue Jesucristo. Por eso adquirió un poder sobre la muerte, y ese poder sobre la muerte da autoridad y poder para la resurrección de entre los muertos. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Lo dice como burlándose, ¿no? El apóstol Pablo, para los que no creen. Dice, si en verdad los muertos no resucitan. Por eso cuando Cristo resucitó, se quedaron ahí impactados. Vámonos a 1 Corintios 15, del 20 al 21, y aquí cerramos, mi hermano. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, la primicia es Cristo. De los que fueron al infierno y resucitaron. Qué tremendo, mi hermano. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mira el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre llamado Jesucristo, la resurrección de los muertos. Qué impresionante, mi hermano. ¿Sabías que a nosotros a veces se nos hace como que, sí van a resucitar? Antes de que Cristo bajara al corazón de la tierra y pagara, nadie podía levantarse de entre los muertos. La muerte los encerraba en el Hades,
con cerrojos y nadie hasta la fecha puede salir a menos de que esté en Cristo Jesús. Y es por Él, es por Cristo, por su resurrección, como va a haber resurrección de muertos. Amén. Yo declaro que esta semilla ha sido sembrada en tu mente y en tu corazón. Declaro en el nombre de Jesús que trae una lluvia abundante, mi Madre, Espíritu Santo. Y esta semilla se convierte en un árbol grande, frondoso, lleno de frutos que puedes comer para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. La siguiente semana continuamos con los del 5 hasta el 10, los beneficios de la resurrección de Cristo. Amén. Así es que yo declaro bendecida tu salida y tu entrada en el nombre de Jesús. Y damos gracias a mi Madre Espíritu Santo por esta palabra. Y yo me despido de las redes sociales. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.